Bienvenidos a otro recorrido conociendo carreteras de Centroamérica. Nos encontramos en Guatemala, a las afueras del departamento de Guatemala, en este recorrido en donde vamos a tratar de recorrer una buena parte de la carretera o la vía que conduce hacia Palín-Escuintla y a tomar otras rutas pasando por algunos otros departamentos del país hasta acercarnos más o menos a los alrededores de la antigua ciudad de Guatemala, en Zacatepeques. Así que bienvenidos a este nuevo recorrido, bastante interesante. Ya estamos acá incorporándonos, saliendo de la vía al sur y incorporándonos a la carretera CA9. Exacto, así es que bienvenidos nuevamente a este recorrido por estas carreteras de Guatemala, y de hecho este recorrido la vamos a realizar, como mencionaba Armando, en los tramos hacia el Pacífico de la CA9, un pequeño tramo de la carretera o de la autopista Palín-Escuintla, y gran parte de este recorrido lo vamos a realizar sobre el tramo RD-ESC Palín-Escuintla, Santa María de Jesús, Zacatepeques, porque a sugerencia de varios de nuestros suscriptores guatemaltecos nos indicaron que había otra ruta para llegar desde la ciudad de Guatemala hacia la antigua Guatemala. Nos explicaron cómo era la ruta, así es que decidimos realizar este video pues para mostrarles esta nueva forma o esta forma alternativa para llegar a la ciudad colonial de la antigua Guatemala. De hecho, hablando ya de lleno sobre la historia de esta carretera que estamos recorriendo, la CA9, es una importante vía de comunicación de tipo troncal que atraviesa el territorio guatemalteco de norte a sur, conectando dos puntos de ingreso de mercancías de gran importancia para Guatemala y para Centroamérica, ya que conecta Puerto Barrios en la costa atlántica hasta Puerto Quetzal en el Océano Pacífico. De hecho, existe un ramal de esta carretera a las afueras de Escuintla, denominada la CA9A, que desde este poblado de Escuintla se conecta a Puerto San José, que está bastante cerca de Puerto Quetzal. Y hablando ya de la historia de la carretera CA9, la construcción de esta data de la mitad del siglo XX, cuando la Dirección General de Caminos inicia la construcción en julio de 1951 para que existiera una manera rápida de conectar estos dos puertos, los puertos Barrios y Santo Tomás de Castilla, que anteriormente se llamaba Puerto Matías de Gálvez, con, en ese momento, la ciudad de Guatemala. Podemos decirlo o podemos dividir esta carretera CA9 como en dos tramos. De hecho, este tramo 1, que es la conocida Ruta al Atlántico, fue construida para que conectara la capital con los puertos del Caribe. Ese tramo, que esperamos en otro recorrido conocerla, fue finalizada el 29 de noviembre de 1959 durante el gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Con esa importante obra civil se buscaba mejorar las exportaciones e importaciones de productos desde y hacia Guatemala, dinamizando la economía nacional e incluso beneficiando a los vecinos países de Honduras y El Salvador, ya que El Salvador, al no tener costa en el Mar Caribe, gran parte de las mercancías que llegan a El Salvador desde el Caribe tienen por destino Puerto Barrios. De hecho, en esa época, en el discurso del presidente Ydígoras durante el acto de entrega de la obra, menciona lo siguiente, y abrimos comillas ahí: en nombre de otros gobiernos y pueblos centroamericanos, entre ellos Honduras y El Salvador, que serán beneficiados como nosotros, doy por concluida la obra, y cierro comillas. Como dato curioso,
quien realizó el corte de la cinta a solicitud del presidente Idígoras Fuentes fue el ministro de Economía de El Salvador de la época, el doctor Alfonso Rochac. Y esta titánica obra posee 300 kilómetros de longitud y 62 puentes, construida a un costo de 64.882.862 quetzales con 66 centavos de la época. Y en particular, este tramo que estamos recorriendo, pues para llegar a los puertos del Pacífico desde Ciudad de Guatemala, actualmente está construida lo que se conoce también como la Ruta al Pacífico. Y hay un tramo de gran importancia en esta ruta que se denomina Autopista Palín-Escuintla, que en unos minutos vamos a ingresar de manera oficial a ella. Que ese tramo es relativamente nuevo, porque la ruta original para llegar a Puerto Quetzal atravesaba de manera interna la ciudad de Palín y la ciudad de Escuintla, así como la carretera panamericana atraviesa Barberena y ahora se encuentra el libramiento de Barberena para que se libere de tráfico esa ciudad. Pues Palín-Escuintla buscaba esa misma situación, liberar los centros urbanos de Palín y de Escuintla, pues para que fuera más fluido el tránsito. Según nos han comentado muchos amigos guatemaltecos y suscriptores del canal, esta carretera se podía observar con mucho embotellamiento durante todo el día al atravesar estos centros urbanos. Por lo que la ruta que ya vamos a ingresar es una especie de lo que se conoce en otros países como un bypass, o como se conoce aquí en Guatemala como un libramiento de la carretera CA9 original. Este tramo, que fue construido en los últimos años del siglo XX, se dio inicio allá por 1993, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, y fue finalizado en el año de 1997. Así es. Este tramo pues tuvo un costo de $210 millones según datos del periódico El Siglo, provenientes de un préstamo que el gobierno de Guatemala adquirió con el Banco Interamericano de Integración Económica, conocido también por sus siglas BCIE o BESIE, también algunas personas le dicen de esa manera. La autopista fue inaugurada el día 18 de julio de 1997 durante la presidencia de Álvaro Arzú, y que según periódicos nacionales, el presidente realizó un cambio de protocolo a último momento para llegar al sitio de la inauguración, y es que se tenía planeado que el presidente llegara en helicóptero al trébol de comunicación donde inicia la autopista y luego trasladarse en vehículo hacia el lugar del acto protocolario. Pero luego de descender del helicóptero, una persona le ofrece su motocicleta y sin pensarlo, el presidente se montó en ella y dio inicio a una caravana de motociclistas que por media hora recorrieron la autopista hasta llegar a la finalización de la misma, donde se une la CA9 con la CA2. De acuerdo con el ministro de Comunicaciones de la época, Fritz García Galont, comentó a la prensa que la autopista Palín-Escuintla se convierte en la primera carretera del país en construirse bajo el sistema de concesión, para lo cual 5 empresas fueron las encargadas de su construcción, con 6 carriles, que permitía en ese momento llegar hasta los 120 kilómetros por hora. Era la velocidad máxima de la que se podía circular. Además, el proyecto tenía dentro de sus alcances que luego de un año de su inauguración se iniciaría la construcción de una extensión para conectar de manera rápida Puerto San José y Puerto Quetzal, diseñando de esta forma la primera vía interoceánica o un canal seco en el país para que las mercancías pudieran transitar desde el Pacífico al Atlántico y viceversa. Y bueno, aquí estamos circulando sobre un poco del tráfico, todo esto que
Se busca también evitar con estos bypass pues que se ingrese a las grandes manchas urbanas y por tanto detener un poco el tráfico por la gran cantidad de vehículos que circulan pues dentro de los centros urbanos. Sí, de hecho, prácticamente esta ruta que hemos tomado, hemos pasado o hemos salido al inicio de este recorrido de uno de los desvíos de la vía alterna del sur para ingresar a la CA9 y gran parte de los primeros minutos a la izquierda de la toma aparecía podemos decir, la orilla de la ciudad de Amatitlán, que está bastante interconectada con esta carretera. Y en este momento pues ya nos encontramos en las cercanías de la ciudad de Palín, que gran parte de la mancha urbana principal se observa en ciertos puntos y mientras uno va manejando, y lastimosamente la cámara no te da esa perspectiva del ojo humano, gran parte de la ciudad se puede ver a la lejanía, a la izquierda de la toma, ¿verdad? Ahí se pueden observar gran parte en medio de las montañas de la ciudad de Palín, que es una de las ciudades de gran importancia también en esta zona sur del país, de aquí de Guatemala. De hecho, investigando sobre también la autopista Palín-Escuintla, que ya en unos minutos vamos a ingresar de manera oficial a este tramo carretero, nos encontramos que durante más o menos 25 años la carretera estuvo administrada por una empresa y que también tenía un sistema de peajes para el mantenimiento del mismo. De hecho, cuando se inaugura la autopista Palín-Escuintla, el gobierno guatemalteco realiza una licitación pública internacional de código DGC 8-97 para otorgar en concesión la operación y el mantenimiento de esta autopista. Y esta licitación a nivel internacional se presentaron dos empresas nada más, una guatemalteca y otra mexicana, conocida como Constructora Marnos SADCB o a secas como Marnos, y que esta última, la empresa mexicana, gana esa licitación ya que ofreció menores costos de cobro en los peajes, por lo cual fue elegida para ser la adjudicada y por lo tanto esta empresa se encargaría del mantenimiento de este tramo de la CA9 y de la instalación de un sistema de cobro de uso por peaje al público en general. Los costos del peaje al momento de que se le autoriza a Marnos la administración allá en 1997 y según como fue definida la operatividad de esta empresa, fueron los siguientes precios. Para vehículos livianos, pickups y camionetas, 7 quetzales. Un camión pequeño de 2 ejes o un microbús de 9 a 18 pasajeros, alrededor de 14 quetzales. El camión de 3 o 4 ejes, alrededor de 20 quetzales. Una camioneta Pullman de 28 quetzales. Y los camiones multiejes de 5 ejes a 35 quetzales y de 6 ejes a 42 quetzales. Y que esta tarifa fue yéndose o fue ajustándose con el pasar del tiempo, hasta que al finalizar en 2023 se cobraba 15 quetzales con 25 centavos a los automóviles y 91 quetzales con 75 centavos los vehículos más grandes. De hecho, en este momento oficialmente estamos ingresando a la autopista Palín-Escuintla. De hecho, ahí podíamos observar el desvío para la ciudad de Palín y vamos a
recorrer una parte pequeña de esta carretera. Esperamos que en otra entrega podamos recorrer la completitud de la autopista, pues para hablar también y que se vea cómo es los alrededores y el manejo de esta carretera. En este momento vamos a buscar la salida para esta otra carretera que conecta con diferentes poblados al sur de la antigua Guatemala, entre ellos Santa María de Jesús y otros poblados antes de llegar a esta ciudad. Así es que mientras seguimos recorriendo esta, pues vamos a continuar con esta historia que es bastante interesante sobre esta carretera, la autopista Palín-Escuintla. Exactamente. Bueno, volviendo a la historia, según medios noticiosos del momento, al final del periodo de concesión, que duró aproximadamente 30 años, Marnos, la empresa adjudicada de origen mexicano, había recibido la cantidad de 2.213.466.078 quetzales con 59 centavos. Mientras que, y de acuerdo como lo expresaba el contrato, el Estado únicamente recibió el 1% de esa cantidad, que ascendieron a 21.718.684 quetzales con 88 centavos. Y esto hasta que durante la presidencia de Alejandro Yamatei se decide no renovar el contrato con la empresa Marnos, eliminar los peajes y que el mantenimiento de este tramo carretero corriera a cargo del Estado guatemalteco desde el día 1 de mayo de 2023. De acuerdo con los últimos datos manejados por la empresa Marnos, alrededor de 80 millones de vehículos utilizaron el tramo Palín-Escuintla desde la inauguración de las mismas y alrededor de 22,000 vehículos diarios utilizaron la carretera en el último año que la empresa estuvo a cargo de la concesión. Solamente notificar que o aclarar que de estos 22,000 vehículos en época de vacaciones este número incrementaba a 25,000 vehículos que circulaban sobre este tramo carretero. Además, y de acuerdo con datos del gobierno guatemalteco, toda la CA9 es una de las carreteras que reporta la mayor cantidad de accidentes en todo Guatemala. Así que, bueno, es una vía bastante rápida. Estábamos hablando, por ahí mencionábamos entre los datos que en algún punto pues el límite de velocidad era hasta 120 kilómetros por hora. Entonces, de alguna manera pues eso se presta para los accidentes viales, además de la gran carga vehicular que circula por acá, y a eso combinarle también la circulación de vehículos pesados, de vehículos de carga, que pues básicamente es la razón por la cual se creó esta ruta, ¿no? Para interconectar todas las zonas portuarias con la ciudad de Guatemala. Y pues digamos que esa combinación entre el tráfico pesado y el tráfico regular de vehículos familiares o de uso familiar, pues se presta mucho para accidentes. Sí, es una vía bastante importante, principal, una de las más principales de la República Guatemalteca, y pues como les decimos, esperamos que en un futuro bastante cercano podamos también recorrer completamente la autopista Palín-Escuintla o inclusive manejar desde Ciudad de Guatemala hasta la finalización en el Pacífico, allá en Puerto Quetzal, y hacer lo mismo pues en el tramo de la ruta al Atlántico. La verdad es que esta carretera es una vía muy bonita. Hemos visto fotografías y otros videos en los cuales pues es una vía bastante interesante para manejarla. Así es que esperemos que en una próxima entrega pues estemos mostrando toda esta parte de la carretera CA9.
De hecho, pues ya hemos dejado atrás la autopista Palín-Escuintla. Estamos en esta especie de carretera montañosa y dejamos atrás los accesos a las dos ciudades importantes que se encuentran en esa zona sur, que es Palín y Escuintla. De hecho, son unas ciudades bastante interesantes. De hecho, hablar de la historia de Palín así a pincelazos. Fue fundada o llegaron los colonizadores españoles alrededor del 30 de julio de 1535 y es una de las ciudades de mayor importancia en esta zona, junto también con Escuintla, que se encuentra localizada a 56 kilómetros desde Ciudad de Guatemala y que se le nombra popularmente como la ciudad de las Palmeras. Así que también en un futuro, en varias entregas, pues esperamos realizar otros recorridos en el interior de estas ciudades. Hablando con respecto a esta carretera que ya estamos recorriendo y que poco a poco nos estamos adentrando más y más en esta zona montañosa, es de denotar que estos tramos carreteros que estamos actualmente recorriendo corresponden a la carretera denominada tramo RD-ESC-01 Palín-Escuintla-Santa María de Jesús, Zacatepeques, que podemos decir que es una carretera relativamente nueva, aunque el tramo ya, según lo que hemos leído, investigado sobre esta, tramo ya estaba de alguna manera definido, aunque pues no existía una comunicación como de manera oficial, así por carretera como la vemos actualmente. Por tal motivo, podemos decir que es uno de los tramos carreteros más recientes de Guatemala y según nuestras investigaciones fue construida durante el periodo presidencial de Alejandro Yamatei, dando inicio el 21 de agosto del año 2020 e inaugurada el día 13 de febrero del 2022, donde en esa inauguración del día 13 de febrero estuvieron presentes el presidente de la República, Alejandro Yamatei, el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, los diputados José Armando Ubico y Mario Arzundia, los alcaldes Daniel Sunum del municipio de Santa María de Jesús y el arquitecto Ricardo Quesada, alcalde del municipio del Palín. Esta carretera, pues como estábamos mencionando, tiene una característica bastante montañosa y que es bien bonita manejarla, la verdad. De hecho, pues uno de los atractivos en la época que la manejamos fue que en todo o gran parte del tramo carretero varios arbustos se encontraban en floración. De hecho, pues esta carretera tiene características de este tipo. Hay curvas y todo lo demás, ya que rodea la parte este del volcán de Agua, pasando por zonas de barrancos y quebradas de reacción que bajan de lo alto del volcán de Agua. Al terminarse esta carretera, pues se da como el inicio del tránsito en esta misma, pero desde la finalización hasta alrededor de 2024 han sucedido una serie de problemas por la forma de su diseño y posiblemente pues
por este mismo motivo, la forma del diseño de la carretera, el lugar en donde se tuvo que romper o nivelar las faldas del volcán y la forma de cómo resolvieron de manera técnica las quebradas de reacción que bajan del volcán de agua. Se han reportado en redes sociales, en lugares, en periódicos o en noticias, que en periodos de lluvias o temporales una serie de bóvedas construidas como esta que estamos pasando hace poco no dan abasto al flujo no solo de agua, sino que también de sedimentos que normalmente bajan por los flancos del volcán de agua. De hecho, muchas de las quebradas de reacción que tiene el volcán de agua pues tiende a erosionarse en diferentes puntos y las correntadas bajan con una serie de sedimentos, piedras, árboles, depende de la fuerza o la intensidad de las lluvias que caigan en el territorio guatemalteco. Y uno de esos ejemplos de estos problemas a nivel técnico de la carretera que hemos logrado ver en redes sociales y en notas de periódicos es que durante temporal suscitado en junio del 2024, una de estas bóvedas colapsó por el flujo de sedimentos que bajan en estas quebradas de reacción, causando que la carretera se inundara y fuera cubierta por lodo. De hecho, en redes sociales circularon varios videos donde se observa que la municipalidad de Santa María de Jesús procedió a lo largo de este periodo de temporal en tratar de evacuar el agua que se había empozado en diferentes partes y también el taponamiento de estas bóvedas para que de esa manera no se viera interrumpido el tránsito. Y con Red de Zacatepeques, junto con la Asociación Volcanes de Zacatepeques, remitieron el caso al Ministerio de Comunicaciones para la limpieza de la bóveda que sucedió tiempo después. Así es que bastante interesante esta carretera, la verdad. Y sí, hay diferentes curvas en los trazos que hemos recorrido. En minutos anteriores hemos visto dos curvas bastante prominentes en los cuales se construyeron esta especie de puente con una bóveda bastante angosta realizada de mampostería fuerte para que pudiera soportar, me imagino, la corriente de agua y flujos y también el tránsito que recorre en esta zona. De hecho, también en otros periodos de temporales hemos visto en noticias que varios tramos de esta carretera han sufrido taponamientos, levantamiento de la capa asfáltica e inundaciones por la cantidad de lluvia que cae en estos alrededores, ya que al estar en esta zona bastante montañosa, recordemos que estamos en las faldas del volcán de agua, pues tiende en la época de lluvia a caer una gran cantidad de milímetros cúbicos de agua en estas zonas. Así es que bastante interesante toda esta carretera, muy bonita para recorrerla. Agradecemos a muchos de ustedes, suscriptores y amigos de este canal, que nos recomendaron realizar esta ruta por esta carretera y que es bastante agradable de manejarla. De hecho, gran parte de la conexión que viene de la autopista Palín-Escuintla es subida, como la podemos observar, hasta que lleguemos al primer poblado. De hecho, al fondo podemos observar la cumbre del volcán de agua en este recorrido. En diferentes partes de este recorrido hay unas vistas bastante impresionantes en las cuales pues, se puede observar la zona sur de Guatemala. En otras de bajada se puede observar inclusive la costa pacífica de Guatemala y estos paisajes impresionantes de los volcanes guatemaltecos, específicamente el volcán de agua, que estamos bastante cerca, a pocos kilómetros de su cumbre. Y uno de los lugares a los cuales conecta
esta carretera, que la vamos a repetir el nombre para que usted también la conozca, que es carretera tramo RD-ESC Palín-Escuintla Santa María de Jesús, pues conecta este poblado que estamos mencionando, Santa María de Jesús. Una ciudad que la habíamos visto en mapas y que es bastante pintoresca. Tiene una arquitectura muy bonita, muy impresionante, y que se ve que esta ciudad pues ha tratado de mantener la arquitectura en muchos de los edificios principales hasta estos días. De hecho, esta ciudad está asentada a más o menos 2000 metros sobre el nivel del mar, y específicamente asentada en la falda del volcán de Agua, ya dentro del departamento de Zacatepeques. De hecho, en varias rutas de estos esfuerzos turísticos por hacer caminatas o hiking, que posiblemente se denomina en otros lugares, los puntos de salida para conocer el cráter del volcán de Agua y hacer cumbre en el volcán de Agua, pues inician en este poblado, Santa María de Jesús. Una ciudad asentada a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Según la tradición oral, posee dos historias sobre su fundación. Una indica que Santa María de Jesús fue fundada por 5 familias que fueron trasladadas de manera forzosa desde Quetzaltenango para ser esclavos, y la otra historia indica que fue conquistado por una población de un lugar denominado Santa María del Sunil. Además, también la tradición oral indica que el lugar donde se asienta la ciudad es su segunda ubicación, ya que el espacio original se encontraba donde actualmente existe una enorme cruz, y desde ahí fue trasladado por un aluvión de tierra y lodo. Además, la historia describe que luego de la invasión española y el inicio de la colonia en el año 1542, con las promulgaciones impuestas por la corona española, por medio de las cuales se liberaron a los indios de las manos de los colonizadores y los convirtieron en vasallos libres, tributarios del rey. Con este cambio, los pueblos originarios se convirtieron inmediatamente en tributarios de la corona, donde ellos debían de pagar una cuota de impuesto como tributo al rey. Muchos de los pueblos originarios fueron localizados en especies de reducciones o pueblos mayas, pero a pesar de ser declarados vasallos libres, los españoles, bajo la ley de Indias, utilizaron a muchos pobladores originarios como mano de obra barata o para la ejecución de trabajos forzados. Y también durante esta época colonial se conocía que el motor económico de la ciudad era el trabajo forzoso y mal remunerado, y la explotación de hielo proveniente de la parte más alta del volcán de Agua, la cual permaneció luego de la independencia y hasta finales del siglo XIX, en el cual los exploradores británicos Anne y Alfred Maudslay documentaron en 1895 que esta actividad se encuentra reflejado en el libro A Glimpse of Guatemala, que es de la autoría de ellos. De hecho, esta actividad económica era fundamental para poblaciones de Santiago de los Caballeros o la antigua Guatemala, y que incluso se vendía en Escuintla, en donde los pobladores bajaban grandes bloques de hielo cargados en sus espaldas hasta estas poblaciones y otros alrededores. Realmente una actividad bastante pesada y bastante complicada, esta de la extracción de hielo de el volcán de Agua. Actualmente, Santa María de Jesús posee una población que mayormente es hablante del cachiquel, idioma que ha logrado sobrevivir en esta ciudad y que junto con el español son los dos idiomas que se pueden escuchar entre sus habitantes.
Gran parte de los edificios originales han sobrevivido a todos los desastres que han asolado a la zona, inclusive los terremotos de Santa Marta que destruyeron Santiago de los Caballeros y el terremoto de 1976, donde la parroquia del Dulce Nombre de Jesús fue restaurada. Que de hecho ahí la podemos ver a la izquierda de la toma, prácticamente al otro extremo de esta cuadra se encuentra como el Parque Central y todo el casco central de esta ciudad bastante bonita, bastante alta y bastante fresca. De hecho, durante la época que realizamos este recorrido a principio del 2025, sí, las temperaturas eran bastante fuertes, así es que y fue bien interesante ver a que muchas personas en las calles y avenidas paralelas a las que estamos recorriendo, inclusive no llevaban suéter o alguna ropa abrigada, cabal. Entonces fue bien interesante ver de que la gente está bastante acostumbrada a este clima fresco, pero hay otras personas que sí iban bastante abrigadas. Así es que esperamos también en un futuro realizar un recorrido en el casco central de Santa María de Jesús. Es una ciudad bastante bonita y uno de los poblados más altos que hemos recorrido aquí en la República de Guatemala. Y en este momento vamos a iniciar el tramo de descenso de esta ruta de comunicación. Aquí prácticamente ya hemos dejado atrás esa carretera que en 2022 fue finalizada y que conecta con la ciudad de Palín, y vamos a recorrer ya a la salida de Santa María de Jesús, pues la vía que por muchos años ha sido la zona de comunicación de esta ciudad con lo que yo podría considerar como el área metropolitana de la antigua Guatemala, que incluye una serie de ciudades alrededor de la antigua, entre las que podemos mencionar Jocotenango, las vías o los pueblos o las aldeas de San Bartolomé Becerra, Santa Ana, San Pedro las Huertas, Ciudad Vieja, San Cristóbal el Bajo, y dos particularmente que vamos a recorrer en la parte externa de la mancha urbana, que es San Juan Obispo y Santa Catarina de Bobadilla, que ya la vamos a observar al finalizar este recorrido, que es como la zona que de manera obligada se tiene que manejar para llegar a la antigua Guatemala. Digamos que esta es como la carretera antigua a la antigua. Algo así. Algo exacto. así. Entonces, pues es la vía de interconexión entre todas estas ciudades. Como mencionaba Omar, muy probablemente vamos a bordear o pasar muy a las afueras de San Juan del Obispo y de Santa Catarina de Bobadilla, entre otras ciudades y aldeas que pues se encuentran en estas cercanías y que pues conforman también o que son parte del departamento de Zacatepeques, aquí en Guatemala. De hecho ya pues estamos terminando como la mancha urbana de este bonito poblado Santa María de Jesús, que definitivamente llama mucho la atención. Me da la impresión, yo que pues desconozco mucho de esta zona de Guatemala, que muchas de estas ciudades comparten ese espíritu colonial que tiene la antigua, pero que todavía se conserva más auténtico desde la perspectiva de que no ha tenido tratamientos de mejora arquitectónica o no hay ningún tratado como sucede con la antigua Guatemala, que pues está regida bajo una serie de lineamientos para la conservación. Entonces estas ciudades alrededor pues todavía mantienen de alguna manera su carácter colonial, pero
como en una forma más desgastada, digamos, en donde sí se puede observar el paso de las décadas e incluso de los siglos en estas construcciones, y por tanto tal vez me podría atrever a decir de que es una experiencia un poco más auténtica. Además, en Antigua Guatemala, pues la gentrificación está a la orden del día. Creo que es una ciudad de las más gentrificadas en Centroamérica, probablemente, por su importancia histórica y por también su relevancia a nivel mundial como patrimonio de la humanidad, que es esta ciudad completa. Pero sí, aquí ya estamos saliendo justamente de Santa María de Jesús y nos estamos acercando a San Juan del Obispo, que es una de varias ciudades que se encuentran acá en estos alrededores que circundan este tramo de lo que nosotros vamos a atrevernos a decir que es la antigua carretera hacia la antigua Guatemala, al menos por este lado o por esta zona. Y hablando un poco de San Juan del Obispo, es una aldea cuando la capital del Reino de Guatemala se encontraba en Santiago de los Caballeros y era la tercera ciudad con mayor importancia de todo el valle de Panchoy. Este pueblo surgió en lo que fuera la milpa de Francisco de Marroquín Hurtado, el primer obispo de Guatemala. Con el tiempo y en el siglo XVI se convierte en el pueblo de San Juan Bautista de Guatemala y posteriormente pues toma el nombre actual, San Juan del Obispo. Este pueblo fue asignado para que frailes franciscanos se encargaran de la enseñanza de la nueva religión a los pueblos cachiquel. Para esa tarea se construyó una iglesia y un convento en 1668. Actualmente, ese complejo religioso es la capilla privada o la capilla del obispo, con la imagen de la Virgen de la Soledad. El templo, el convento y la plaza central conforman el complejo monumental de San Juan del Obispo, que actualmente es administrado por las religiosas de Betania. Muy interesante en realidad este poblado que, bueno, volviendo a lo que les mencionaba previamente, pues tiene como esas características coloniales que probablemente las podemos encontrar en la ciudad de la antigua Guatemala, pero en un estado más original, digamos, probablemente con un nivel de conservación, pero sin tanto retoque como lo podemos apreciar en la antigua. Y continuamos acá bajando, acercándonos cada vez más a la puerta de entrada hacia la antigua. Sí, de hecho es bastante interesante. Mientras estábamos investigando sobre la historia de San Juan del Obispo y el siguiente poblado que vamos a ver unos minutos antes de finalizar este recorrido, que es Santa Catarina de Bobadilla, la forma de cómo varias de estas poblaciones, ahora con categoría de aldea por su tamaño, nacieron. De hecho, durante la colonia española, ya luego el proceso de invasión y todo, y que se asentó el proceso de colonización y se empieza a administrar todos estos territorios, la milpa, como se conocía en esa época, era una forma de asentamiento de poblaciones indígenas que era organizada por los españoles acá en la actual Guatemala y que toma el nombre de milpa haciendo referencia a una palabra de pueblos originarios que significaba la siembra, un espacio donde se sembraba maíz. De hecho, Santa Catarina de Bobadilla también fue fundada de esa forma. Actualmente ya estamos viendo como las linderas oeste de San Juan del Obispo, y más adelante vamos a ver en los últimos minutos a Santa Catarina de Bobadilla, que se encuentra a tan solo 3 kilómetros de la antigua Guatemala.
y que fue organizada y creada de esta forma en el concepto de milpa. De hecho, el primer dato registrado sobre la fundación de la milpa de Santa Catarina de Bobadilla data de mediados del siglo XVI y se le atribuye la administración de la milpa a Ignacio de Bobadilla, quien fundó el asentamiento al sur de la ciudad de Santiago, en un sitio inaccesible entre barrancos, bajo la administración eclesiástica de los dominicos, aproximadamente a medio camino en la segunda curva cerrada en la carretera actual entre San Juan Obispo y Santa María de Jesús, en esta zona. Con el tiempo el poblado se traslada a la sombra del Cerro del Cucurucho, en donde se encuentra actualmente, bastante cerquita de la antigua Guatemala. De hecho, un dato bastante interesante es que Santa Catarina de Bobadilla es partícipe de esta actividad importante de la religiosidad guatemalteca y centroamericana, que es la Semana Santa de la antigua Guatemala. De hecho, la Semana Santa en Guatemala es declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y dentro de la iglesia de Santa Catarina, según lo que hemos leído, se encuentra resguardada la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Salvación, protector jurado de la antigua Guatemala, y que podemos observarla en diferentes días, diferentes fines de semana, en época previa a la Semana Santa y ya en días asignados en la Semana Santa, procesionar en esta ciudad colonial. Así es, muy, muy interesante de hecho cómo pues estos poblados también tienen estas interrelaciones, cómo están interconectados también de diferentes maneras, pues, y en este caso lo que mencionabas a través de la religiosidad o estas tradiciones del catolicismo romano acá en Guatemala y pues en la región centroamericana, como mencionas, la Semana Santa en la región centroamericana pues tiene unas connotaciones bien interesantes. Se vive con mucho fervor esa época y específicamente en Guatemala pues se ve con una gran fastuosidad, digamos, una gran solemnidad este tipo de celebraciones. De hecho, aquí estamos cerca de ese desvío hacia la parte del casco central de Santa Catarina Bobadilla y pues eso también a nosotros nos indica de que estamos muy muy cerca de la antigua Guatemala. Así que con esto vamos a ir cerrando ya este recorrido, conociendo pues estos tramos de carretera, esta otra manera de llegar a la antigua Guatemala desde la carretera CA9. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó en este recorrido de casi una hora ya acá sobre las calles de Guatemala. Invitarlos, si usted es nuevo en el canal, a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos en el canal, en donde recorremos Centroamérica hablando de historia, cultura, costumbres, tradiciones, arquitectura de los lugares que visitamos. Además, si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar con una donación, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer. Además, al final de este recorrido aparecerá un código QR para que usted nos pueda hacer donaciones también a través de la aplicación de Buy Me a Coffee, en donde usted nos puede invitar desde un café hasta pues toda la ollada completa. Así que con estas imágenes, llegando casi a la antigua Guatemala en Zacatepeques, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.